A Dios. Vamos a acudir al Señor en oración, hermanos. Amado Señor, te alabamos, te adoramos. Exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda honra, toda adoración, toda alabanza. Te pedimos, amado Señor, que hoy nos permitas hablar, Señor, y comprender todas aquellas cosas, amado Señor, que has escondido de los incrédulos. Permítenos, amado Señor, deleitarnos en tu palabra, Señor. Permítenos, amado Rey, poder gozarnos en tus verdades y ser edificados, ser sanados. Permítenos contemplar tus hermosuras, Señor. Y de esa manera, amado Dios, estar en plenitud de gozo, Señor, sabiendo quién tú eres, Señor, quiénes somos, qué has hecho. Gracias, Señor, porque no tenemos absolutamente nada en nosotros, Señor, que nos haya hecho merecedores de tus bondades, Señor. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros, amado Rey, podría haberse ganado un lugar en tu presencia, Señor. Todos nosotros merecíamos tu espalda, Señor. Pero a ti, amado Dios, te plació bendecirnos, Señor amado, y poder entrar al lugar santo, Señor bendito, por el sacrificio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das, Señor, por todas las cosas, amado Señor, que nos has mostrado y manifestado. Porque tú, amado Rey, tienes el control de nuestras vidas y absolutamente nada, Señor, sale de tu control. En ti descansamos, amado Señor. A ti adoramos y damos gracias, Señor, por siempre y para siempre, bendito Dios. Te pedimos, amado Señor, por los enfermos entre nosotros en las congregaciones. Te pedimos por aquellos que están acercándose a tu iglesia y que aún no conocen, amado Dios, tus verdades, tus bondades, Señor amado, y los beneficios que solo se encuentran en Cristo. Te rogamos por los que están pasando por diferentes aflicciones. Te rogamos, amado Señor, por aquellos que están siendo atormentados por tu obra. Aquellos que lo serán, los que están padeciendo toda clase de males, Señor bendito. Te pedimos por nuestros hermanos en el mundo, por las iglesias hermanas, sí. Y para que cada uno de nosotros, amado Señor, como luz y sal, cumpla con su trabajo, Señor, de extender el reino con amor y con verdad. Y que a tiempo y fuera de tiempo, Señor, llevemos tu palabra en todo lugar, a toda persona, Señor. Gracias por ayudarnos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a los hermanos de la iglesia en León que se reúnen con nosotros hoy a través de la transmisión. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Espero que la transmisión sea sin interrupciones y nos permita Dios continuar con el estudio. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, todos, en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 3. Y dice nuestro estudio, mis amados: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Amén y amén. Amén. Hermanos, la semana pasada estábamos viendo por la gracia de Dios acerca de el Dios perfecto. Hablamos de la perfección como atributo de Dios. Hablamos también de su palabra perfecta, su voluntad perfecta, sus obras perfectas. Pero hoy, hermanos, vamos a ver un atributo que es de aquellos atributos, hermanos, o uno de los muchos que lo distinguen entre el resto de la creación. Cuando hablamos de amor, hay personas que pueden no ver la diferencia entre el amor de Dios y el amor del hombre, y dicen, bueno, el hombre ama, el hombre tiene misericordia, el hombre aplica gracia, da cosas a sus hijos que no merecen. Pero este atributo no puede ser así. Este atributo es la eternidad de Dios, hermanos. Es el Dios eterno. Amén. Y es uno de los más asombrosos atributos de Dios, hermanos. Es uno como el de la santidad, que se repite 3 veces. Santo, santo, santo. Dios es el único eterno. En esencia, es un atributo suyo. Y esto es algo que va de la mano con el tema que vimos anteriormente, hermanos, acerca de la perfección de Dios. Dios es perfecto, su palabra es perfecta, sus obras son perfectas, su voluntad es perfecta. Dios es eterno, hermanos. Y todo lo que conlleva esto es asombroso y edificante para todos nosotros, hermanos. Y creo que si el Señor nos permite, podremos ser edificados en el estudio de este atributo, que a mí me provoca cuando lo estudio paz y gozo. Y cuando de pronto lo olvido, vuelvo a recordar y me produce paz y gozo, hermanos. Paz y gozo. Cuando decimos que Dios es eterno, hermanos, estamos diciendo que no tiene comienzo y que no tiene fin. Estamos diciendo que su existencia es eterna. Cuando leemos, hermanos, acerca de la eternidad, siempre vamos a quedar incompletos, porque ninguno de nosotros entiende lo que es eternidad. Los niños o algunos adultos se preguntan, pero ¿cómo que es eterno? ¿Cómo que nunca empezó? Con la pregunta que se ha vuelto recurrente en los incrédulos o aquellos que están comenzando a creer por gracia de Dios y dicen, bueno, ¿quién creó a Dios? ¿Cómo que Dios es eterno? No entiendo. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? Y siempre el hombre en su insensatez trata de entender al Dios que no se entiende. Y este atributo, hermanos, causa descontrol en los incrédulos y creo que en parte, hermanos, podemos entender su necedad, porque ni aún ninguno de nosotros pudiera explicar completamente qué es eternidad. No lo podemos comprender, no podemos ni comenzar ni terminar, porque es eternidad. ¿Cómo podríamos hablar del principio de la eternidad? Es imposible. ¿Cómo hablamos del final de la eternidad? Es imposible. No tiene principio, no tiene fin. Y así es nuestro Dios, hermanos. Es un Dios sin principio ni fin. Es decir, nunca hubo un momento, hermanos, en el que Él no existiera. Nunca. Y nunca habrá un momento en que Él deje de existir. Nunca hay un momento en el que Él no existiera. Nunca. ¿Sabes lo que es nunca o no? ¿Nunca qué es? Nunca. Jamás. Siempre ha existido. Y Él siempre continuará existiendo, hermanos. Cuando estudiamos estos atributos, los hijos de Dios, hermanos, en verdad que da satisfacción, da paz el saber quién es nuestro Dios. No es un Dios creado, hermanos. No es un Dios que de pronto comenzó algún día, sino es un Dios, hermanos, que ha existido siempre. Él no va a dejar de existir, ni tampoco existirá, hermanos, por un número infinito de años. Suena a eternidad, ¿no? Pero no. Él nunca existirá por un número infinito de años, sino que Él no tiene tiempo ni edad.
O sea, no podríamos decir, bueno, es que Dios va a durar un número infinito. No, 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 hermanos, porque a fin de cuentas un número infinito tiene un principio. Probablemente pensamos que no hay un fin, pero inició. En el caso de Dios no. No es un número infinito de años, sino que Él no tiene tiempo ni edad. Él siempre existe y nunca va a cambiar. Siempre existe y nunca va a cambiar. Ninguna otra persona o cosa creada comparte este atributo con Él. Por eso es un atributo único de Dios. Algunos podrían decir, bueno, pero ¿qué dices? Nosotros somos salvos para vivir eternamente. Sí, pero fuimos creados y un día iniciamos, hermanos, nuestra vida, nuestra existencia. Y en el caso de Dios no, Él es eterno, siempre ha sido eterno. Él nunca dejará de existir. Siempre ha existido, siempre existirá. Es una idea demasiado compleja, ¿no, hermanos? Mas, sin embargo, los que entendemos las cosas de Dios por su gracia decimos, bueno, Él es Dios. Pero creo que no es muy sano tratar de llegar a lo que no entendemos diciendo, bueno, es que es Dios, porque lo tomamos a la ligera. Sí debemos de intentar, hermanos, llegar a lo más profundo que se nos permita, para que en esa profundidad veamos la grandeza de Dios y podamos gozarnos en Él. Y no únicamente, bueno, no entiendo, ese es un pensamiento un tanto agnóstico. Bueno, como no entiendo, como no sé bien y nada, yo así lo dejo. O sea, sé que hay alguien ahí, pero no me importa, no quiero conocer. Y estos atributos complejos hacen lo mismo en nuestra vida. Si no entendemos la Trinidad, muchos no quieren estudiar la Trinidad. Si no entendemos la eternidad, muchos no quieren entender la eternidad. Y se quedan ahí, con la idea de que el simple hecho de decir es Dios y Él puede hacer y Él es y a mí no me importa, ya somos edificados o vamos a edificar a otros. Este tipo de apologética no es efectiva, de defensa de la fe. Algunos dicen, pues mira, te voy a platicar de Dios, es trino. Yo no sé cómo que es trino, pero es trino y ya. Pues obviamente no va a convencer a nadie, ni le va a dar ayuda a las personas. Dios es eterno. ¿Quién creó a Dios? No, pues no sé, mira, Dios es eterno y yo no sé quién lo creó, no lo creó, pero es eterno y ya. Así que tú nada más di amén a un incrédulo, ¿no? Sí tenemos que tratar de profundizar y llegar al límite, hermanos, hasta donde Dios nos permite, para poder explicar bien a los incrédulos, porque este tipo de atributos son aquellos atributos que los ateos o la gente que está naciendo en la fe se preguntan y son un constante eco que les atrofia el poder ver al Dios glorioso, hermanos. Les es de estorbo de pronto no poder entenderlo. Entonces es bueno entender estas cosas hasta donde Dios nos ha permitido, hermanos. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él haya existido siempre, ni que existirá por un número infinito de años. Eso no es lo que significa, es lo que creo que la mayoría de nosotros hemos explicado. Él ha existido siempre y va a existir por un número infinito de años. No, no es solo así, hermanos, sino que Él no tiene tiempo. O sea, sí tiene algo de elocuencia, decir, Él ha existido siempre, todos los años ha existido, y Él va a existir por un número infinito. No, eso deja lugar a la duda, hermanos. Nosotros entendemos que este Dios eterno no tiene tiempo ni edad. No tiene tiempo ni edad, hermanos. Obviamente no estamos de acuerdo con el que se presente a Dios como el hombre de barba blanca, canoso, es el Padre, y el Hijo pues no tiene canas, y el Espíritu es una paloma. Así lo dibujan algunos, sobre todo en la doctrina romana o la doctrina dispensacionalista que abraza el cristianismo, dibujan a Dios con una edad. Es algo absurdo, hermanos, porque obviamente si tiene una edad, pues sí, lo vamos a ver viejo, avanzado en años, pero esto quiere decir que obviamente manifestaría su edad, su desgaste por los años. Él no, hermanos, Él no tiene tiempo, no tiene edad. No únicamente porque es espíritu, que es espíritu. Nosotros estábamos muertos en espíritu, sopló vida y vivimos en nuestro espíritu. Él no. Él no tiene tiempo, no tiene edad. Siempre existe y nunca cambia, hermanos. Y no hay absolutamente nada ni nadie que comparta este atributo. Dios con Él. Nadie. Nadie, hermanos. Nosotros, por ejemplo, somos por un momento, pero Él es para siempre. Nosotros somos por un momento, Él es para siempre. Él nos hizo, pero nadie lo hizo a Él.
Y este es nuestro Dios, hermanos. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nada ni de nadie. Ese es nuestro Dios. Nuestra existencia terrenal, hermanos, se esfuma como la arena, como la neblina, como la noche. Pero Él permanecerá. Él ha permanecido siempre, hermanos. Él era, Él es y Él siempre será Dios. Gloria a Cristo, ¿verdad, hermanos? Y en las Escrituras está esto, no es únicamente una idea de algunos de nosotros, sino en la Escritura está. En la Escritura habla acerca del nombre de Dios. Y en la Escritura obviamente habla también de la eternidad de Dios. Y veamos, hermanos, en Éxodo nuevamente, que lo hemos estudiado varias veces, ¿qué nombres la Escritura da a Dios? ¿Y qué nos enseñan estos nombres acerca de la eternidad de Dios? O del Dios eterno. Dice Éxodo 3:14. ¿Alguien lo quiere leer puesto en pie fuertemente? Éxodo 3:14. ¿Alguien? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Amén. Yo soy el que soy, hermanos. Y esta idea nos está comunicando nuevamente que esta declaración es que la existencia de un atributo como este es de la propia naturaleza de Dios. Él dice: yo soy único. Yo soy el que soy, no hay nadie como yo, no me parezco a nadie, no vengo de nadie, no tengo una genealogía que decir. Él es único, hermanos, y es una declaración de su existencia, de su propia naturaleza, hermanos. A diferencia del hombre, Dios no decide existir ni hace el esfuerzo para ello, Él simplemente es. Por eso Él dice: yo soy el que soy. Di que yo soy, te he enviado. Él es único. Él simplemente es. En Isaías 40:28, hermanos, vemos también dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No has oído? Él es eterno, Él permanece para siempre. Y cuando se aplica a Dios, hermanos, la palabra no solamente se refiere al futuro, sino que también se refiere al pasado. Él siempre ha sido, siempre será. ¿No has oído? Dice. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, en su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria a Dios, hermanos. Él siempre ha sido y siempre será. En Daniel, hermanos, Daniel capítulo 7, leemos también lo siguiente. Daniel 7, versículo 9. ¿Alguien desea leerlo fuertemente, puesto en pie? Amén. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Amén. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Amén. Amén. Hermanos, cuando se emplea con referencia a los hombres la palabra anciano, lo estudiamos en los martes con el estudio de varones. Usualmente, hermanos, anciano significa vejez o algo que se va debilitando, mente, cuerpo. Pero cuando se usa con referencia a Dios, hermanos, denota la grandeza, el esplendor, el poder, la sabiduría de aquel que era antes de la misma fundación del mundo y va a continuar siendo cuando el mundo haya pasado.
No se está refiriendo a una edad. Dios tiene ya años, ¿no? Digo, aunque es absurdo para muchos de nosotros, hay quienes creen que Dios es creado o que algún día inició. Y algunos textos como estos obviamente son sacados de todo su contexto, diciendo, la Biblia dice que es anciano. Si es anciano es porque ha pasado edad por él. Pero no es a lo que se refiere, hermanos. En el original hace referencia a grandeza, esplendor, poder, sabiduría de aquel que era siempre y que va a continuar siempre también, hermanos. Apocalipsis 1:8 es otro texto también importante. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Hermanos, estas son la primera y la última letra del alfa y omega. Y estas comunican, hermanos, poderosamente que Dios es el primero y el último. El primero y el último. Que Él es antes de todas las cosas y va a continuar cuando todas las cosas ya hayan pasado. No quiere decir que sea creado. Hubo un principio y hubo un fin, sino que Él es el primero y Él es el último. Él es antes de todas las cosas y va a continuar cuando todas las cosas hayan pasado. Si vamos a un texto que es una concordancia de en Isaías 44, si estás formando ahí tu estudio, pues anota a un costado. Isaías 44, versículo 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, lo que estos textos dicen, hermanos, es que Él es antes de todas las cosas y continuará cuando todas las cosas hayan pasado. Él es antes de todas las cosas y va a continuar. Entonces, después de que damos un vistazo, hermanos, a estos textos con respecto a los nombres de Dios que hablan de su naturaleza eterna, ahora me gustaría que entráramos a ver algunas declaraciones que son más importantes en las Escrituras, no por decir que estas no lo sean, pero que son más importantes. Y mira, ¿qué nos enseñan estos versículos con respecto a la naturaleza, la eternidad de Dios y su relación con la creación? Y vamos a ver, hermanos, cómo demuestran su grandeza. Vayamos a Job, capítulo 36. Job, capítulo 36. Y vamos a leer el versículo 26. Dice su palabra, hermanos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Amén. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Ahora vayamos al Salmo 90, hermanos. Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. El versículo 4, hermanos, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Amén. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Hermanos, Dios es eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin. Y esto es algo que debe provocar en nosotros un sentido de adoración, de reverencia,
de gozo, de paz, sabiendo, hermanos, que nuestro Dios no será tomado por sorpresa. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo fue planeado por Él. En Él es la perfecta sabiduría, hermanos. Y si Dios es eterno sin principio ni fin, entonces, ¿cuáles son las implicaciones de su eternidad para toda la creación? ¿Qué implica, hermanos, que Dios, la eternidad de Dios para toda la creación, pero también o especialmente, qué implica para el pueblo de Dios? Veamos qué dice Jeremías, hermano. Jeremías 10, versículo 10. Hablando del reino de Dios. Dice: mas el Señor es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Mas el Señor es Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén. El reino de Dios es eterno, hermanos. El reino de Dios es eterno. Veamos qué dice el Salmo 45, 6. Gloria a Cristo. Dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió en la tierra. Salmo 45, no. 45, pero leí 46. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre es cetro de justicia. El cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de justicia. El cetro de tu reino. Amén, hermanos. El Salmo 145. Versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en todas las generaciones. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Hermanos, así como el Dios Todopoderoso es eterno, también su palabra es eterna. Isaías 46, hermanos, si volvemos ahí, dice lo siguiente: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Si vamos al Nuevo Testamento, hermanos, con respecto a esta verdad, en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hablamos de un Dios eterno. Hablamos de un reino suyo eterno. Hablamos de su palabra eterna. ¿Y qué hay entonces de la salvación de Dios? La salvación de Dios y su cuidado, hermanos, por su pueblo son eternos. Y este es un punto a donde yo anhelaba llegar hoy, porque ciertamente nos interesa mucho esto.
luchamos con la incredulidad de la salvación por gracia. Luchamos con la incredulidad de cómo podría Dios salvarme a mí y cómo podría Dios seguir salvándome aun cuando hoy caí y mañana caeré y cometo un sinnúmero de errores y cosas que no soy digno. Según mi justicia, pues obviamente yo no perdonaría a alguien como yo y yo no le daría entrada a mi hogar a una persona como yo. Pero la Biblia dice, hermanos, que aquellos que Cristo ha salvado, los ha salvado para siempre. El Dios Todopoderoso, nuestro Dios, es eterno, su reino es eterno, su palabra es eterna y su salvación es eterna. Y si su salvación es eterna, hermanos, y la salvación es suya, quiere decir que también su cuidado por nosotros es eterno. El pastor John Piper dice, si la salvación es eterna, es porque el Dios eterno nos cuida eternamente. Y es cierto, hermanos. Recuerda que el abogado nuestro, el intercesor, continúa intercediendo por nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, sabemos que la salvación es por la sangre de Cristo. Pero, ¿por qué sabes que la salvación es eterna? La salvación es por la sangre de Cristo. ¿Qué le falta a la doctrina aberrante, hermanos? Es una herejía. La doctrina demoníaca, porque es un ídolo el pensar que la salvación se pierde en el arminiano o en el católico romano. ¿Por qué es aberrante? ¿Por qué es aberrante para nosotros el pensar que la salvación se pierde? Porque si la salvación se pierde, hablamos de una obra incompleta, de una obra no completa, de una obra no perfecta, de un Dios no perfecto. Hablamos de una salvación que no es eterna, entonces si es dada por Dios, pues también Dios no es eterno. Por donde quisieras ver, hermanos, es una idea muy, muy loca, que convierte al hombre en un ídolo. Porque si la salvación no es eterna, es porque dependería del hombre. Y si depende del hombre la salvación, pues obviamente el hombre tiene que ser honrado y alabado, porque aquel que logre la salvación, obviamente la logrará por su mérito y su esfuerzo, hermanos. Porque cuando la pierde por su desobediencia, por sus malas obras, sus malos hábitos, su iniquidad. Entonces, ¿cómo la ganaría de nuevo? Por sus obras. Entonces, ¿quién llevaría el mérito al final? Dios envió a su Hijo, su sangre me da acceso, pero pues yo hice el esfuerzo para podérmela ganar. Y no es así, hermanos. No la podríamos perder, primeramente, porque no es nuestra. En segunda, porque el Dios eterno es el que da la salvación eterna. Y porque Jesucristo, quien es coronado en majestad y es Dios y está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros y servirá en ello eternamente. Entonces la salvación de Dios y su cuidado por nosotros es eterno. Y eso es lo que nos asegura, hermanos, para llegar a salvación. Y eso es algo que tienes que constantemente recordar. Porque yo sé que muchos de entre la iglesia de Cristo en todo el mundo continúa batallando con esa porción de fe en donde ¿seré? ¿No seré? ¿Podré yo entrar siendo quien soy? Con este pecado que acabo de cometer, ¿cómo no es posible que yo continúe dentro? ¿Cómo no puedo? ¿Cómo no fui echado fuera? Pero es que la salvación de Dios es eterna y su cuidado también. Mira qué dice Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio 33. Versículo 27. Dice, el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Hermanos, la frase refugio se refiere a Dios como un refugio. O se refiere como a un lugar escondido que ha puesto a disposición de su pueblo. Con referencia a la salvación, hermanos, es precisamente esto. Cuando nosotros
caemos por la gracia de Dios a los pies de Cristo y reconocemos que somos pecadores. Y aunque la religión nos estuvo instruyendo que si me portaba bien y que hacía limosna y que si me iba de rodillas y que si presentaba sacrificios yo iba a ser salvo, cuando la gracia llega por el evangelio predicado, yo me doy cuenta que no puedo engañarme, porque mi conciencia me está diciendo: no, tú no puedes salvarte, tú no puedes salvarte, tú no puedes salvarte, estás perdido, vas al infierno, lo mereces. Y en ese momento, hermanos, Dios aparece como refugio en Cristo. Y nuestro refugio es la cruz. Y vamos y nos refugiamos ahí. Y es en donde recibimos la protección de Cristo. Toda la ira de Dios derramada por nuestro pecado a nosotros, recibida por Cristo. Y es como si nosotros estuviésemos ahí cubiertos por Él. Es nuestro refugio. Él recibe el castigo de nuestra paz. Vi una imagen que me pareció muy fuerte, que es el Señor Jesucristo representado en el dibujo, de rodillas, parándose, cargando, hermanos, guerrilleros, prostitutas, de todo lo que te puedas imaginar, moscas y putrefacción encima de Él. Todos acudieron a Cristo como un refugio. Y esta frase refugio es importante para ti, porque sé que los que han sido salvos, hermanos, por gracia, una de las características que manifestarán durante un tiempo es que no puedan creer ser salvos. No porque no creen en el Salvador, sino porque no creen que ellos pudieran ser parte de la salvación. Y sufren y batallan, no puedo creer, y están mortificándose constantemente porque no pueden entender cómo es posible. O aunque hay dolor, ¿no? Y algunos preguntan a Dios y le dicen: Dios, pero ¿cómo es posible que yo pudiera entrar al reino de los cielos? Entiendo, yo no soy tan perverso como un violador, un asesino de lo peor, pero sé que yo no podría entrar al reino, no merezco. Y es ahí en donde el Señor brilla con el evangelio y se ofrece como refugio. Ese lugar escondido, disponible únicamente para su pueblo. Y en este versículo, hermanos, de Deuteronomio 33, la referencia a los brazos de Dios abajo habla acerca del apoyo o la fuerza que da a su pueblo, a la estatura de su pueblo. O sea, el apoyo o la fuerza que da a su pueblo, no inalcanzable, sino a la altura de su pueblo. Ahí podemos ir a Él en el momento necesario y recibir ayuda y oportuno socorro, hermano. Mira el Salmo 48:14. Dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y escuchas la segunda porción: y nos guiará aún más allá de la muerte. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Hermanos, cuando leemos eternamente y para siempre, quiere decir que a pesar de nosotros, Él es nuestro Dios eternamente y para siempre. A pesar de la multitud de errores que vamos a cometer, de la negligencia, de la rebeldía, de la inconstancia, de la incoherencia, de vivir lejos de la obra de Dios. Olvidarlo, hermanos, dejarlo ahí en la cruz y ir a pasear y después regresar y nuestra conciencia empieza a movernos, el Espíritu Santo empieza a golpear y el enemigo aprovecha esa debilidad para susurrar: tú no eres, tú no puedes, Dios te dejó, aquí te ha abandonado, no sirves para nada, tú no vas a lograr llegar, tú no eres nadie, Cristo no murió por ti, tú crees que así como eres, tú podrías estar ahí. El diablo hace eso. Pero aquellos que Él ha escogido, siendo quienes sean, podrán cantar este salmo, hermanos, y siempre entonarlo con seguridad. Porque tú, Dios, eres mi Dios eternamente y para siempre, y tú me vas a guiar aún más allá de la muerte. Gloria a Dios. A pesar de ti, a pesar de mí, Él es mi Dios y Jesús es mi intercesor. Y nos equivocamos y caemos y el Señor está. Y aún el mundo que nos rodea, hermanos, y nosotros mismos queremos decir: tú no eres, y mira nada más, y mira lo que hiciste, y mira lo que dijiste, y mira cómo hablaste, y mira cómo actuaste, ni vayas a la iglesia, ni ores, hipócrita. Y esa es la voz del diablo, tratando con rabia de hacernos creer que la obra de Jesús no es eterna, hermanos.
Y por supuesto que jamás esto nos invita a seguir pecando, como muchos creen, y les es repugnante esta verdad porque dicen, es que lo que tú estás enseñando, que como la salvación es eterna y no se pierde, entonces la gente puede seguir pecando. Es imposible que una persona que ha sido salvada no tenga en su conciencia aborrecimiento por el pecado, que le lastime, que le duela, que se sienta sucio. Pero el diablo estará ahí tratando de susurrar, hermanos, como si la obra fuera nuestra. En ese momento platicaba yo con un amado hermano ayer de madrugada, y el diablo llega y nos azota en nuestra mente cuando cometemos errores o aún sin cometer. Y mira lo que haces, no sirve de nada. ¿Y qué estás haciendo? Y ve, ¿quién está contigo? ¿Quién te ayuda? Y mira esto, y ve lo que has enseñado, y ve lo que has dicho, lo que has hablado, lo que has ejercido, no eres nada. Y mira cómo pecas, y mira cómo ves, mira cómo hablas. Y trata de manchar o arruinar, hermanos, la obra de Cristo. Pero en ese momento tenemos que reprender, bíblicamente hablando, puedo reprender esos pensamientos y cantar el salmo y decir, el Señor así me ha comprado y el Señor es mi Dios. Él hará la obra en mí, Él está haciendo y me acompaña desde hoy y para siempre. Y aún el saber eso nos lleva a la humillación y al arrepentimiento. Pero el diablo intentará. Mira el Salmo 102, versículo 25. Salmo 102, versículo 25 al 28. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tu tiempo, dice una traducción, o la tuya tal vez dice, y tus años no se acaban. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Este pasaje, hermanos, en este pasaje se muestra un contraste entre la creación, o sea, refiriéndose a los cielos y la tierra, y el cuidado de Dios por su pueblo. Es decir, el primero, es la creación, el cielo, la tierra, es pasajero. Pero el cuidado de Dios por su pueblo, si te fijas, es eterno. Su creación, perecedero. Pero el cuidado de Dios es eterno. Mira, vayamos a Isaías. Isaías versículo 26. Capítulo 26, perdón. Versículo 3 y 4 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Después viene una exhortación. Confíen en el Señor perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza por los siglos. No te esfuerces en tu obra, no confíes en ti, no creas que tú lo lograrás. Solamente confía en Él. Confía en Él. Ahí mismo en Isaías, capítulo 40, hermanos, versículo 28. Isaías 28 al 31. Volvemos a leer esta porción de nuevo, del 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Después viene el cuidado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Los que esperan en el Señor. Pero a veces somos necios y nos apoyamos en nosotros, ¿verdad, hermanos? Queremos apoyarnos en nosotros mismos, vemos nuestra obra, nos vemos incompetentes, en lugar de refugiarnos en Jesús, nos vemos
no merecedores, indignos. No, ya no puedo, yo no sé por qué está pasando conmigo, qué tengo. Y el Señor está diciendo, es que confía en mí, ve, refúgiate en mí. Mateo 28:20. Esta es una de las promesas que tienes que tener subrayadas. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escucha, una palabra importante. Dice, enseñándoles que obedezcan todas las cosas, ¿sí, verdad? ¿Qué dice, hermanos? Que guarden. Si vemos la diferencia en definición de obediencia y guardar es muy distinto, muy distinto. Guardar es con gozo, atesorar, es como, guardar es como el atalaya en una, cuando diga atalaya no pienses en los testigos de Jehová, por favor, ¿eh? Un guardián estando en una muralla, en una torre, vigilando que el ladrón no entre, pero no de mal modo porque es su trabajo, sino vigilando porque tiene a sus hijitos y a su esposa ahí adentro. Entonces él está despierto, está vigilando con gozo, con su fusil, porque sabe que su familia está dentro. Obedecer sería otro tipo que por trabajo, con un mal sueldo, le dicen, ponte en la torre sur, te toca ahí cuidar toda la noche y está refunfuñando. Tengo que cuidar, y mira nada más, y debería de estar otro, y no yo, ¿y yo por qué? Entonces guardar y obedecer es diferente. Y lo que dice aquí el Señor, que en el original viene también así, atesorar, es, enséñales a guardar todas las cosas que les he mandado. Y la segunda porción es maravillosa. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No está hablando de Jesús físicamente, sino que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos da consuelo, pero también, hermanos, nos tiene que dar horror saber que lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que practicamos, cuando volteamos que nadie nos vea, Dios está con nosotros todo el tiempo. Pero a la vez también en las aflicciones y en el peregrinar, en la enfermedad, en la muerte, en la pobreza, en la persecución, Dios está conmigo todo el tiempo, en cárcel, en desnudez, en hambre, en cualquier cosa. Dios está conmigo, es promesa suya, ¿la creemos o no? Y después de entender esto, hermanos, Dios es eterno, su reino es eterno, su palabra es eterna, su salvación es eterna, su cuidado es eterno, eterno. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Que a lo mejor esta es la parte que más le necesitan los cristianos. O sea, ya sabemos que es eterno. ¿Cuál es mi respuesta? Lógica o coherente a la verdad de la eternidad de Dios. El Dios es eterno y todo lo demás. Como Él es eterno, todo lo demás suyo es eterno. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Y cómo debo de vivir ante Él? Vamos a la Biblia para saber. Amén. Si vamos a Primera de Crónicas, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 16. Versículo 36. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, de eternidad a eternidad. La respuesta, y dijo todo el pueblo, amén. ¿Y qué hicieron? Alabaron al Señor. Entonces, una de las respuestas ante de la eternidad de Dios, Dios es eterno y todas sus cosas, es que bendecimos su nombre porque Él es eterno y todo el tiempo su pueblo dice amén, Él es eterno y lo alaba. Alabanza no únicamente es cuando cantamos aquí, podemos vivir una vida de alabanza en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Pero obviamente cuando tenemos que recordar que estamos cantando a ese Dios eterno, no es un Dios creado, no es un Dios con un principio o un fin, es un Dios eterno. Es un Dios eterno, hermanos, el que se vistió de hombre, el que entró a un cuerpo de una mujer y nació. ¿Qué necesidad?
El Dios eterno, hermanos, fue el que vino a rescatarnos. Todo el pueblo entiende su eternidad y todos nosotros vivimos diciendo amén a sus verdades y alabando su nombre. Amén. Daniel 4:34, hermanos. Digo, puedes anotar tus notas ahí, cómo debo responder, y estos textos van a ayudarte. A recordar. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, esto es siempre eterno, y su reino por todas las edades. Dice Nabucodonosor, entendió, volvió en sí, puso sus ojos al cielo y bendijo al Dios Altísimo. De igual manera nosotros, habiendo olvidado el atributo de la eternidad, sabiendo que Él es eterno, su palabra es eterna, su reino es eterno, hermanos, su salvación es eterna, su cuidado es eterno, volvamos en sí, volteemos al cielo y digamos, Señor, te alabamos, que sea a ti toda la gloria, toda la honra, porque tú vives para siempre, Señor, y tu dominio es para siempre y tu reino por todas las edades. Perdóname, Señor, por olvidar que eres digno de toda la alabanza y toda la adoración. Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo 1, versículo 17. Por tanto, hermanos, por todo esto que hemos recordado hoy, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo nos ayude a interpretar y llevar a cabo el significado verdadero de estas palabras. Porque si te das cuenta, podemos leerlo y no sentirlo, leerlo y dejarlo ahí. Hermanos, cuando la Biblia dice al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, amén. Imagínate que una multitud de ángeles y de todos aquellos que le han servido, de todos los mártires, de todos los seres celestiales, de toda la misma creación, están cantando a una sola voz esto, adorándolo, postrados, con sus rostros al suelo, hermanos, no soportando su majestad. Y no es como nosotros, hermanos, que de pronto lo leemos y ya, sino son cosas que tenemos que repetirnos, por todo lo que sabemos del Señor, por quién Él es. No únicamente por lo que nos ha dado, sino por lo que Él es, el Rey de los siglos, el inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto incluye mi autoabandono y todo lo demás, hermanos. Él es el único digno de toda la atención, toda la adoración y toda la alabanza. Amén. Entonces, hermanos, recordando, nuestro amado Dios es eterno. Su palabra es eterna. Su salvación es eterna. Una vez que te la ha dado, jamás te será quitada. Y su cuidado es eterno. Su reino es eterno. Por lo tanto, nuestra alabanza a Él también debe ser eterna. Amén. Desde hoy y para siempre. Oremos a Dios, amados hermanos. Señor, damos gracias. Gracias por recordarnos que nuestro Dios no es un Dios creado. No es un Dios con un inicio y un fin. Eres un Dios eterno, sin tiempo, sin edad. Señor, ayúdanos a que este atributo a todos nosotros nos cause gozo,
pero que también todos nosotros podamos responder en adoración y alabanza. Gracias, amado Señor, porque hoy nos recuerdas que tu obra redentora es eterna también. Y a aquellos que has hecho tuyos, no dejarán de serlo, Señor. Y aún aquellos que aún caminan perdidos, que tú compraste hace 2000 años en la cruz, serán tuyos siempre, Señor. Recuérdanos también en base a esto, amado Señor, que nuestra predicación afuera no es saber quién será, Señor, sino es saber quién es, quién era desde antes de la creación. Recuérdanos, amado Señor, que cuando el diablo llegue a azotarnos, a zarandearnos, recordemos que este plan que tú nos has mostrado para salvarnos y cuidarnos también es eterno. Y que nada ni nadie nos arrebata de tu mano, pues nos has hecho tuyos para la eternidad. Ni nosotros mismos podríamos, Señor, apartarnos de ti por mucho tiempo, Señor. Te agradecemos, Señor, que nos permitas conocerte un poco más el día de hoy. Permite que todo lo que hoy hablamos, Señor, esté constantemente retumbando en nuestras mentes, en nuestra conciencia, Señor. Y todos aquí vayamos a aprovechar de ese cuidado que tú tienes, que siempre has tenido, Señor. Y que vayamos a refugiarnos. Que entendamos que tú no cambias, sino que es muy probable que tu pueblo ahora se ha refugiado en sí mismo, en otras cosas y no en ti. Pero queremos ir a ti y refugiarnos ahí y estar seguros, Señor. Que en todo momento, en todo tiempo, encontraremos en ti descanso, mi Señor. Te amamos y te damos a ti gracias, la honra, la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.